Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la sesión 2. Es la sesión 2 de la semana 1. Esta sesión la vamos a dirigir un poquito más a la explicación de la actividad integradora 2, aunque bueno, todavía voy a terminar algunos detallitos de la 1 que no alcancé a revisar en la sesión pasada. Pero bueno, básicamente voy a enfocarme en la 2. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Espero que puedan ir integrando más compañeros y si no es así, puedan ver después la sesión. Em, entonces voy a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En la sesión, pues vamos a resolver dudas si es que las hay de la sesión anterior. La sesión anterior revisamos lo que es la actividad integradora 1. Entonces, bueno, si hay dudas, pues vamos a despejarlas. Yo creo que a lo mejor ya varios de ustedes ya avanzaron en su experimento, entonces a lo mejor ya al momento de empezar a realizar su reporte o en sí el experimento empiezan a surgir dudas. Entonces, bueno, si hay dudas, hola, buenas noches. Si hay dudas de la sesión pasada, pues de una vez se despejan para que ya se pueda hacer entrega de la actividad, ¿de acuerdo? Voy a tratar algunos asuntos generales, entre ellos un poquito sobre las referencias, un poquito de cómo vamos a compartir de manera adecuada para no equivocarnos en el enlace de la infografía, ¿no? Y vamos a enfocarnos más, como ya les comenté, en la actividad integradora 2, aunque ahorita voy a concluir nada más una parte de la 1, porque me gustaría que revisáramos la rúbrica para identificar los puntos importantes para la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ustedes ven, el primer punto es las dudas. No sé si alguien quiera compartir o tenga alguna duda con respecto a la sesión pasada. El experimento, el reporte, alguna cuestión sobre su experimento sobre pH. Entonces, bueno, es momento de que se pueda compartir. Entonces, no sé si alguien de los presentes tenga alguna duda. Sí, está lloviendo. Aquí también está lloviendo. Buenas noches. ¿No hay dudas sobre la sesión pasada? ¿No? Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un poquito esta. Ah, ok. Muy bien, Lidia. Entonces, bueno, cualquier situación, pues estamos al pendiente, ¿sale? Bueno, antes de irme a la actividad integradora 2, quisiera yo comentar algunos detalles sobre la 1. Nada más déjenme encontrar un documento. Ya me lo está proyectando, ya. Ok. Como pueden ver, es la rúbrica de la actividad integradora 1. Vamos a tratar en la manera de lo posible ir revisando las rúbricas para cada una de las actividades. Recuerden que la rúbrica es la base de la evaluación y si ustedes conocen la rúbrica, pues van a estar conscientes de las características que se van a evaluar y pues es importante conocerlas para que puedan realizar sus actividades de acuerdo a estos criterios de evaluación. Recuerden que todas las rúbricas están constituidas por
los criterios de desempeño, que son estos que ven aquí en colores del lado izquierdo, y por los niveles de alcance, ¿no? Los niveles de desempeño que han alcanzado ustedes. Vamos a tener 5 niveles, desde el nivel experto hasta el nivel requiere apoyo, y un sexto nivel que, bueno, no se considera como tal un nivel porque es no evaluable. Esto ya en alguna situación en donde se equivocaron de actividad o no se abrió el link o, este, alguna situación que donde de plano no se cumpla con ninguna característica de la actividad. Generalmente ocurre cuando entregan un documento que no es, ¿ah? Y, los otros niveles, pues, son de acuerdo a la calidad, y el apego a los criterios que se están solicitando. Para que puedan entregar una buena actividad y que tenga la mejor evaluación posible, pues les recomiendo basarse en el nivel experto. El nivel experto les va a decir, todas las características que debe tener su actividad para poder ser, evaluada de la mejor forma. En el caso del criterio cognitivo, pues aquí en el nivel experto, pues nos señala los puntos que se van a evaluar, que es el contenido. Se evalúa que tenga, una explicación sobre el pH, una base, un ácido, que expliquen el proceso que realizaron, que describan los resultados y que incluyan fotografías. Recuerdan que mencionamos, pues, que las fotografías son la base de la actividad. Si no hay fotografías, no tenemos forma de evidenciar que se realizó. Recuerden también que es importante todo con datos, las etiquetas con sus datos para que pueda verificar su realización y los dibujos de las moléculas. Al final se evalúa también en esta parte la respuesta a las preguntas. Aquí dice las preguntas, pero nada más es una. Es la pregunta sobre el bicarbonato. Ya todo lo demás es referente a los resultados y al pH que ustedes determinen de cada una de las sustancias. Recuerden que es importante determinar un pH de acuerdo a lo que ustedes observaron en la coloración. Si ustedes comparan las escalas con la coloración que ustedes obtuvieron, van a obtener un número y ese número equivale al pH aproximado de la sustancia. Entonces hay que reportar porque esos son los resultados. ¿De acuerdo? Entonces ese es el criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones en todos los sentidos, en el tiempo de entrega, en la calidad de entrega, que se entreguen con la extensión indicada. Recuerden que algunas secciones nos están describiendo o nos están solicitando exactamente un número determinado de renglones, entonces eso es la extensión. Es importante que se respete esa extensión porque se evalúa dentro de la rúbrica. Ahorita vemos en la parte de la conclusión, por ejemplo. Entonces es importante cumplir con todos los requerimientos, incluido esta parte de la extensión que se solicita para cada una de las secciones de su reporte. En el caso del criterio comunicativo, pues se evaluará que organicen el contenido de manera organizada, coherente. El reporte pues tiene que tener unas partes determinadas y esas partes tienen que estar ordenadas adecuadamente, ¿sale? Que atiendan a las normas de comunicación en entornos virtuales, que no contengan errores de ortografía. Recuerden que es muy importante. Aquí en cuestiones de ortografía, es importante activar los respectivos autocorrectores. Generalmente siempre están activos, salvo que se haga alguna modificación. Pero recuerden que todo lo que es Word, eh, PowerPoint y todas las herramientas de uso digital, ¿no? Como Canva y Pictochart y estas para hacer infografías, etcétera, poseen herramientas de autocorrección. Entonces, pues, hagamos uso de estas herramientas y hagamos caso cuando nos están señalando que hay algún error. Hay algunas palabras que son raras y que las identifican como errores, pero pues no está de más revisar si efectivamente hay una falta. ¿Por qué? Porque esto impacta en la evaluación. Como aquí podemos ver, por ejemplo, presenta de 1 a 4 errores de sintaxis, ortografía o puntuación, presenta de 5 a 8 errores de ortografía, presenta de 9 a 11 errores. Entonces, pues los errores van impactando y van disminuyendo la evaluación conforme se va aumentando el número de errores, ¿vale? Y bueno, muy importante las referencias. Ahorita voy a profundizar un poquito más en esta parte de las referencias. Recuerden que todas sus actividades deben de contener referencias, porque nos encontramos en un módulo científico.
los temas que estamos abordando son temas que, aunque tengamos conocimiento de cierta forma por cultura general, porque sí son temas que hemos escuchado, son temas que necesitamos realizar una investigación formal porque no dominamos por completo todo el contenido. Entonces sí necesitamos hacer una investigación, al menos breve, ¿no? Puede ser que de algunas actividades, pues una buena parte ya lo conozcan, pero aunque sea alguna palabra, algún concepto, algo sí tendríamos que investigar. Entonces siempre va a haber una referencia, ¿sí? Yo entiendo que hay módulos en donde no siempre referencian, a lo mejor en donde trabajan con nada más con su creatividad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes crean un poema, pues no van a referenciarlo. O algo que sea creativo, algo que sea propio. Pero en este caso, como les comento, como es un módulo en donde sí tiene que haber investigación, entonces todas sus actividades tienen que tener referencias porque esta falta de referencia puede impactar de manera importante en su evaluación y bueno, no queremos que esas evaluaciones salgan perjudicadas por la falta de referencias. Entonces, en todas sus actividades, aunque sea una, ¿m? Puede ser que aunque sea una, aunque sea una, utilicen, ya sea porque la fuente es muy vasta, muy rica y tiene mucha información y ya con eso fue suficiente, o o porque no requirieron de más porque dominan el tema, o por cultura general, o la actividad en general no lo requiere, pero sí necesitan, aunque sea una base para poder sustentarlo. Entonces, de una vez les comento para que lo consideren durante todo el módulo, en todas las actividades, aunque sea deben de tener una referencia. ¿Sale? Ese es el caso del criterio comunicativo. Y en el criterio de pensamiento crítico, pues se evalúa que tengan una conclusión en donde expliquen la importancia de identificar el pH. El párrafo tiene que ser de 8 a 10 renglones, es lo que les comento. Recuerden que si se está indicando la extensión, se debe de respetar la extensión. Si no, bueno, hay secciones en donde, o algunas actividades en donde no se indica la extensión. Entonces no es que tengan que cumplir específicamente con un número de renglones, solamente con que la información sea pertinente a lo que se está solicitando. En el caso de que no les pidan extensión, bueno, sí les pido que no seamos tan breves. Ajá, hay veces que se comparte muy poca información. Cuando es muy poca información, pues no se evidencia que ustedes hayan investigado, que hayan reflexionado, que hayan manejado la información para poderla integrar en su actividad. Entonces, sí es necesario que sea un poquito abundante la información, ¿sale? Vean aquí cómo en este caso del pensamiento crítico, como sí se indica el número de renglones, aquí conforme vamos bajando los puntos de la rúbrica, me menciona que es menor de 8 renglones, menor de 7 renglones, menor a 6 renglones y menor a 5 renglones, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que les comento, sí impacta, aunque su conclusión esté describiendo lo que se está solicitando en cuanto a contenido, no está cumpliendo con la extensión y entonces impactaría en la evaluación. Entonces, hay que cuidar la extensión que se está solicitando en cierta sección. Muy bien. Esta es la rúbrica, entonces considérenla para la evaluación de su actividad integradora 1. Ahora, para finalizar la rúbrica, recuerden, recuerden su escala para el uso responsable de la información. Para la evaluación del uso responsable de la información, perdón, es una escala muy importante porque impacta de manera importante en su evaluación. Lo que les comentaba yo hace ratito, de que todas sus actividades deben de tener al menos una referencia, por lo siguiente, si no tenemos referencias, vamos a observar los indicadores que se evalúan. Se evalúa que presenten ideas propias, se evalúa que contengan ideas que tengan fuentes confiables de información, se evalúa que esté libre de plagio, se evalúa que incluyan citas y referencias de acuerdo al manual vigente. Aquí, por ejemplo, en el último indicador, me menciona que incluye cuando se requiere citas y referencias. En este caso, como les comento y les adelanto de una vez, todas las actividades de este módulo sí las requieren. Esto aplicará para otros módulos donde todo puede ser personal o creativo o de origen propio, pero en este caso no. Entonces sí necesitamos referencias al menos uno.
Entonces, en el caso de que no se integre ninguna referencia, se verían impactados el indicador, el último, en donde se incluyen citas y referencias, y se vería impactado el segundo, que contiene ideas sustentadas con fuentes confiables. Si ustedes no ponen las referencias, yo no tengo forma de poder identificar los recursos que ustedes están utilizando, por lo tanto, tampoco es evaluable. Si no hay referencias, entonces estaría disminuyendo 25 puntos del segundo punto sobre las fuentes, sobre que contenga ideas sustentadas en fuentes confiables. Y en el último indicador, que vendría siendo el de incluir referencias. No tendrían ninguno de los dos forma de evaluarse, entonces tendríamos menos 25 puntos por cada uno y esto me disminuiría 50 puntos la evaluación. Considerando que se evalúa sobre una escala de 100, entonces imagínense, estaríamos disminuyendo ahí 50 puntos. Es decir, pues la mitad. Y eso sí, contando si todo lo demás estuvo bien y en teoría sacaron 100, pero sin esos 25 y 25 serían menos 50. Entonces vean cómo impacta de manera muy importante dentro de la evaluación. Por eso les recomiendo que se ponga, igual que pongan interés en la actividad, también se ponga interés en la generación de las referencias. ¿De acuerdo? Y bueno, ya en casos más graves, pues el plagio, ¿no? Puede ser total, ¿no? En el caso de las imágenes ahorita de las fotografías para el reporte, pues por eso deben de cuidar muy bien que su etiqueta tenga sus datos para que pueda verificar que efectivamente ustedes realizaron su actividad y esos datos en esas fotografías pues me permiten identificar que así fue, ¿sale? Ahora, en el segundo punto, que contiene ideas contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Ahí, pues es importante también que sus referencias que utilicen sean fuentes que sean confiables. No podemos utilizar cualquier fuente porque sabemos que no todas las fuentes, pues, tienen, pues, verdaderamente la información verídica. Entonces, es importante revisar el tipo y la calidad de las fuentes que ustedes utilizan. Me pueden comentar, alguien me puede comentar o me pueden escribir cómo reconocen una fuente confiable de información para que veamos si las reconocemos. ¿Cómo sabemos que una fuente es confiable? Ajá, es .gov, si es una página oficial. Ok, que contenga datos del autor, fecha, ok. Ok, pues de alguna institución, tiene autor y fecha. Ok, bueno, entonces sí tenemos algunos datos para poder encontrar fuentes confiables. Recuerden que tienen que buscar fuentes que sean de instituciones confiables, ya sea de instituciones de gobernación, que son las que dice su compañera que terminan en gov, o de alguna institución ya sea educativa o de alguna institución de investigación. Hay muchas páginas de universidades libres en Internet, por ejemplo, las de la UNAM, que son las más usadas, pero también hay otras universidades de habla hispana, ¿no? Chilenas, argentinas, españolas, que también son de buena calidad. ¿Ah? Entonces, bueno, de la UNAM y de instituciones en general de investigación, instituciones educativas, de universidades. Otras son las páginas de gobierno, como lo menciona su compañera. Este, También podemos acudir a los buscadores de artículos científicos, donde, por ejemplo, Google Académico, que nos está buscando artículos pues ya más serios, ¿no? Y bueno, pues ¿qué podemos evitar? Podemos evitar las wikis, la más conocida es la Wikipedia, que bueno, no es tan mala como se plantea, porque sí hay revisores que revisan la información, pero bueno, no tiene la seriedad que tendría una página de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que evitar wikis, hay que evitar blogs. Los blogs están totalmente
a menos que sea una institución oficial, que estaría difícil porque las instituciones oficiales tienen sus páginas propias, no en forma de blog, sino ya páginas como tal. Entonces hay que evitar los blogs, hay que evitar los diccionarios, estos que nada más nos generan un término o nos dan una definición. Esos diccionarios los podemos usar para algo rápido. O sea, no significa que esté prohibido utilizarlos, significa que si necesitamos algo rápido, una definición, una descripción rápida para tener una idea de algo, sí podemos utilizarlos. Pero como una base para su actividad, no es recomendable usar estos diccionarios. Este, y tampoco utilizar estas páginas en donde ya vienen las tareas hechas, los resúmenes hechos y todo esto, ¿de acuerdo? Porque esto aparte nos podría llevar al plagio. Entonces, hay que reconocer desde el principio las fuentes adecuadas que van a utilizar. Y sí, son efectivamente pues con las características que comenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya que reconocen sus fuentes confiables, entonces recuerden que todas las actividades tienen que procurar. Y bueno, hacer uso de los recursos de prepa en línea. Recuerden que son recursos totalmente confiables, que ya están revisados. Entonces toda la información es confiable. Ya solamente revisar que, bueno, recordar que aunque esos recursos sean propios de prepa en línea, deben de ser referenciados. Recuerden que aunque sean de prepa en línea y se entienda que están ahí para ustedes, para su disposición, se tienen que referenciar de manera adecuada en el documento, ¿no? Incluso en el manual, pues hay una manera específica para referenciar estos recursos. Entonces, bueno, esta escala para el manejo responsable de la información se encuentra en todas las rúbricas. Entonces, todas las actividades tienen que estar ligadas o tienen que contener información que haya sido obtenida de manera responsable, ¿sale? Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Voy a cambiar mi presentación. Ok, ninguna. Bueno, ok, gracias. Ok, ok. Bueno, entonces ahora sí inicio con la actividad integradora 2, ¿sale? Entonces, la actividad integradora 2, pues van a entregar el, se me fue el nombre, el producto, perdón, que van a entregar es una infografía. Aquí es importante que la infografía pues tenga los permisos adecuados para poder ser revisada por su servidora, y que es uno de los errorcitos más frecuentes, ¿no? Que no se puede abrir y por lo tanto pues no se puede evaluar. El propósito de la actividad es que identifiquen procesos químicos de combustión y que van a entregar un documento en procesador de textos donde van a incluir la liga de su infografía. El producto principal es la infografía. Van a incluir una conclusión. La conclusión no se genera dentro de la infografía, sino que se comparte dentro de el documento Word en donde van a entregar el link de la infografía. ¿Qué van a hacer? En esta actividad se aborda el tema de los convertidores catalíticos, que tiene mucho que ver con el foro Aprendiendo. Aprovechando este comentario, pues les recuerdo que es importante que participen en el foro Aprendiendo, aunque no sea un foro que se evalúe, ¿no? Al menos de manera evidente, si es un foro que se evalúa con la actividad de la plataforma. Entonces, les recomiendo pues hacer aunque sea alguna participación. Seguramente ya tienen información porque la información está relacionada con esta actividad integradora 2. Entonces, sí cuentan con información para poder participar. Además de que parte de la información de la semana, de los recursos de la semana, pues están destinados a esta temática, ¿vale? Van a elegir, como van a hacer una infografía, van a elegir alguna herramienta, Easel, Canva, Pictochart. Generalmente usan más Canva, ¿no? Porque generalmente es con la que están más eh, familiarizados. Utilicen la herramienta que sea más sencilla para ustedes, pues para evitarnos complicaciones. Ajá. Entonces, tampoco se trata de que hagan lo más difícil que se encuentren, sino que ustedes solitos se faciliten
la realización de estas. Entonces, si han usado Canva, Pictochart, la que hayan usado, utilicen esa para que se facilite su elaboración. Canva, pues ya se la conocerán, es muy sencilla. Los que no conocen Pictochart también se usa muy fácil. Y sí, casi no lo he utilizado, pero Pictochart también es muy sencilla de utilizar. Entonces, la herramienta que ustedes quieran. Delante de cada una de ellas, en el caso de las instrucciones, viene un link de un video en donde pueden ustedes revisar la manera adecuada de compartir esa, esa infografía o ese producto que ustedes están elaborando. Recuerden que si no hay link funcional, pues no podemos compartir. Entonces voy a aprovechar aquí que estoy en Canva y me voy a salir tantito de acá. Vean, esta es una presentación, pero bueno, no es una infografía, en su caso ustedes van a hacer una infografía, pero es un producto finalmente, ¿no? Entonces, si yo quisiera compartirlo, ¿no? Supongamos que esta es mi infografía y ya la voy a entregar. Si yo quisiera compartirlo, lo que voy a hacer es que voy a entregarla a partir del botón compartir. Todas las herramientas digitales para cualquier producto van a tener un botón de compartir. Entonces aquí lo importante es localizar ese botón. La mayoría de las veces la tienen arriba a la derecha. En el caso de celular, bueno, puede variar, ¿no? Ya dependiendo de la interfase en la pantalla, pero generalmente en las computadoras o en cualquier herramienta viene arriba a la derecha, compartir. Entonces, este link es el que me va a dejar compartir de manera adecuada. Si yo no entrego o yo no comparto el link adecuado, pues no va a haber forma de verlo. Aunque ustedes aparentemente sí hayan compartido un link, no da acceso a la actividad. Acá arriba, aunque no aparece porque me lo corta el video para los que, no, si nadie lo ve, ajá, no se ve porque mi pantalla nada más proyecta la pantalla principal. Pero recuerden que arriba de todas las páginas, pues está la barra de direcciones, hasta aquí arriba. Entonces, el error más frecuente es que comparten ese link, que es el que está directo en la barra de direcciones, y ese lo que hace es que te lleva solamente a la página de Canva, pero no te lleva específicamente al diseño del autor. Entonces, para esto tienen que utilizar el botón compartir, le damos compartir. Y todavía hay que cuidar estos dos aspectos. Aquí tiene una pestañita que me dice solo tú tienes acceso. Entonces, aunque lo esté compartiendo yo adecuadamente, pero si no me percato de que está aquí en solo tú, pues tampoco se va a poder ver, porque solamente el autor lo va a poder ver desde su propia cuenta. Personas de prepa en línea, asesores, y yo recomiendo que lo dejen en cualquier persona. Ajá. ¿Por qué? Porque hay veces que por una u otra razón, como utilizamos los equipos con varias cuentas, ¿no? Casi todos tenemos varias cuentas o compartimos los equipos con varias personas en la casa y la máquina tiene muchas cuentas de todos. Entonces, puede haber alguna situación por ahí, luego se cruzan las cuentas, hay algún problema ahí. Entonces, lo recomendable es que se deje en cualquier persona que tenga el enlace. Y en ver, aquí hay tres posibilidades. Pueden ponerle en ver, en comentar y en editar. Es suficiente que esté en ver, porque en mi caso yo solamente lo voy a evaluar, no necesito editarlo. Solamente voy a evaluar su actividad, entonces solamente necesito verlo. Entonces le dejamos en ver. Y bueno, ya le decimos, le damos clic en copiar el enlace y ya el enlace que me está copiando, pues es el enlace que yo necesito para poder compartir adecuadamente y que la otra persona pueda verlo. ¿De acuerdo? Ahora, también les recomiendo que utilicen cuentas propias, es decir, la de ustedes. En este caso, si utilizan Canva, pues recuerden que todos en Prepa en Línea tenemos acceso a una cuenta. Entonces, utilicen su cuenta propia. Verifiquen que cuando empiecen a trabajar, la cuenta sea de ustedes y no, como les comento, de los demás, porque hay veces que más personas utilizan el equipo. Si ustedes utilizan su cuenta, cuando se recibe la actividad, se puede ver quién es el autor. Ajá, entonces, vean, si yo le doy clic ahí,
el autor me aparece aquí, ¿no? Este es el diseño de Ana Claudia, ¿no? Entonces, este es mío. Entonces, cuando ustedes me comparten su actividad, yo también puedo ver el nombre. Entonces, el nombre de aquí, pues tiene que coincidir con el nombre del estudiante que está entregando su actividad. Entonces, pues también eso es importante. Eso solamente se logra trabajando en su cuenta propia. Entonces, trabajen en cuentas propias. Si no tienen cuentas propias, en algunas herramientas generen sus propias cuentas y trabajen en sus cuentas propias para que siempre salgan sus datos y sea una forma de identificar su autoría. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a compartir para que no nos arriesguemos a que no se pueda ver nuestra infografía. Muy bien. Voy a poner presentar. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué van a incluir? Van a tener un título. En el título tiene que hacer mención o tiene que hacer referencia a por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Es importante que debajo de su título escriban sus datos, su nombre, su grupo, el nombre de su asesor, el nombre de su tutor, los datos que quieran incluir. Estos datos pues todavía refuerzan todavía más esta parte de la autoría. Entonces, esos datos son independientes a la información que ustedes pongan en la portada del documento Word. Son datos que están en la misma infografía. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión en el motor de un automóvil. Van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas nocivas. Y van a indicar la estructura y las funciones del convertidor catalítico, así como por qué son importantes los aditivos en convertidores catalíticos. Entonces son todos los puntos que van a integrar. Buena parte de la información se encuentra dentro de los recursos de prepa en línea. Entonces, probablemente no necesiten consultar información afuera, ya van a tener ahí el contenido. Ya solamente recuerden pues hacer las respectivas referencias de el recurso que se estuviera utilizando, ¿sale? Entonces, ese es el contenido. Y bueno, ya que tengan su contenido, pues van a integrar todo en la infografía. Después ya para la entrega van a tener un documento Word con una portada con sus datos, la liga de su infografía que tenga los permisos, que es lo que acabamos de comentar. Verifiquen que los permisos sean los adecuados para poder revisar su infografía y una conclusión de 8 o 10 renglones. Recuerden que pues les comentaba yo como en la rúbrica anterior, en las rúbricas se evalúa de manera importante esta extensión. Y si no cumplimos con la extensión, pues puede haber alguna penalización en la evaluación. Voy a cambiar un poquito mi presentación. Esta es la rúbrica de la actividad integradora 2, ¿de acuerdo? Entonces, igual, lo que ya habíamos comentado, vamos a tener los niveles de desempeño y los criterios, los niveles no alcanzados y los criterios de desempeño. Aquí en el criterio cognitivo, en el nivel experto, pues se evalúa que su infografía pues contenga pues precisamente todos estos datos que acabamos de mencionar, un título que indique la importancia de los aditivos, que expliquen cómo ocurre la combustión en el motor de los automóviles, que indiquen las emisiones nocivas, que describan a un convertidor catalítico y que mencionen la importancia de un convertidor catalítico. ¿De acuerdo? Entonces, esta temática es lo que les comentaba, tiene mucha relación con el foro de integración. No es cierto, no, este no es el foro de integración, con el foro aprendiendo, perdón. En el foro aprendiendo para que pues aprovechen esta investigación que están haciendo y puedan participar en el foro, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos el foro está disponible hasta el domingo
próximo, que sería domingo 25 de mayo, ¿de acuerdo? En el caso del criterio actitudinal, pues evalúa que atiendan al 100% las indicaciones en tiempo y forma, que el producto sea el solicitado, en este caso, que el diseño sea de una infografía. Recuerden que una infografía tiene un diseño muy específico, ¿no? Por cuestiones de visuales. Recuerden que la infografía es un recurso visual, entonces pues tiene que tener los elementos adecuados, no solamente en contenido de información, sino gráficamente hablando, para que esté cumpliendo con las características de una infografía. En el caso del criterio comunicativo, pues se evaluará que se organice de manera eh, coherente, organizada la información. Aquí en este caso, pues impacta también la parte de la distribución de las imágenes, incluso los colores que estén utilizando para su infografía, que atiendan a las normas de la etiqueta, que no tengamos faltas de ortografía, puntuación, sintaxis. Recuerden que, como les comento, casi todas las herramientas tienen un autocorrector. Entonces, pues aprovechen este autocorrector para que les permita identificar estos errores y poder corregirlos. Y en el caso de las referencias, muy importante incluir referencias. Como les comento, una buena parte de la información la pueden encontrar en los propios recursos de la prepa en línea. Entonces, independientemente, aunque sean de prepa en línea, pues yo les recomiendo, bueno, se debe de referenciar, ¿sale? Muy bien, ese es el criterio comunicativo. Y por último, el criterio de pensamiento crítico. También se incluye una conclusión como la anterior de 8 o 10 renglones. Les vuelvo a repetir, es importante cuidar la extensión. Donde están explicando la conclusión. Y bueno, vean, observen cómo va disminuyendo, menor a 8 renglones, menor a 7, menor a 6, menor a 5. Entonces, la extensión sí impacta dentro de la evaluación. Y lo mismo, pues contamos con nuestra escala para la evaluación del uso responsable. La observación pues es la misma que en la escala anterior. Es importante que se cumpla con en primera, la integración de estas referencias a todos los documentos. Y en segunda, que los documentos sean de fuentes adecuadas y que siempre se generen las referencias de manera adecuada según el manual de prepa en línea. Recuerden que tenemos un formato específico para cada uno de los tipos de recursos que están utilizando. Generalmente se utilizan más pues las páginas web, es lo que ya estamos más habituados a utilizar. Ya es más raro que utilicemos libros o ya recursos de ese tipo. Generalmente utilizamos pues fuentes que son a lo mejor más accesibles, al menos gráficamente hablando, ¿no? Para nosotros. Entonces, si utilizan páginas web, pues hay un formato específico para las páginas, pero recuerden que también pueden referenciar videos, pueden referenciar incluso hasta posts de redes sociales, ¿no? Pero sí es importante, pues, comprobar la veracidad de los datos que se están tomando para la actividad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya les mostré las rúbricas, entonces, para que estén habituados a siempre antes de cada una de sus actividades, revisen la rúbrica antes de entregarla para que verifiquen que están entregando lo que se está solicitando, ¿de acuerdo? Bueno, voy a regresarme aquí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido de su actividad? En su actividad van a abordar la temática sobre los convertidores catalíticos. Y bueno, ¿por qué es importante estos elementos dentro del motor de un automóvil? Lo que pasa es que dentro de un motor ocurre una reacción que se conoce como combustión.
este es el tema que está muy relacionado con el foro Aprendiendo. Se está atrasando un poquito mi presentación. Ya. Es que aquí está lloviendo muy fuerte, no sé si en por sus rumbos también. Y la lluvia como que me está atrasando el internet, pero bueno, ya se ve la diapositiva. Bueno, dentro de un motor de un automóvil, sí, ¿verdad? Sí, por eso se atrasa el internet. Dentro de un motor de un automóvil ocurre una reacción que se conoce como combustión. La combustión, pues, es una reacción muy común en nuestro entorno. Se realiza de manera muy común porque la utilizamos para la obtención de energía, generalmente en forma de calor. ¿M? Es esa reacción que utilizamos en la estufa, por ejemplo, con el gas, o en el boiler también con el gas, y que pues nos genera energía en forma calorífica y pues nos permite hacer nuestras actividades. Esta reacción también ocurre dentro de un motor. Esa energía que se libera con esta reacción de combustión dentro del motor permite el movimiento y el funcionamiento, pues, de todos los mecanismos del automóvil, porque es energía que se está generando. La combustión se lleva a cabo a partir de un combustible, que es una sustancia que está formada básicamente por carbono e hidrógeno. Por eso es tan energética, porque el carbono es un átomo muy energético. Y estos combustibles generalmente son hidrocarburos, es decir, son pues compuestos derivados del petróleo. La mayoría de ellos, aunque puede haber otros tipos, y sobre todo ahorita con la búsqueda de energías alternativas. Este combustible se quema con el oxígeno, produce energía, es lo que vemos en la estufa o en el boiler. Y esta energía pues es aprovechada por nosotros. Entonces, como les comento, pues es algo muy útil en nuestra vida diaria porque todo el tiempo lo estamos requiriendo. El problema de esta reacción es que va a liberar una serie de emisiones gaseosas, que son gases, como su nombre lo dice, son gases que se liberan a la atmósfera, que pueden ser dañinos para el medio ambiente o para el ser humano, para nuestra salud. Uno de estos gases son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Son los que se generan de manera normal, digamos así, o en todos los tipos de combustión, de cualquier combustible. Sin embargo, también ya dependiendo del tipo de combustible que estemos quemando, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hay calidades diferentes de gasolina, ¿no? Que hay diésel, puede ser petróleo, el petróleo totalmente crudo. Entonces, dependiendo del tipo de combustible, vamos a obtener diferentes tipos de emisiones de gases, y algunos de estos gases pueden ser de manera importante, tóxicas de manera importante, como ahorita vamos a observar algunos. Entonces, esta combustión, pues se da, en el caso de los autos, pues se da a partir de la gasolina. La gasolina, pues es una mezcla de hidrocarburos, es decir, de compuestos. Un hidrocarburo es un compuesto, como lo vimos en la diapositiva anterior, un compuesto de hidrógeno y de carbono, que se obtiene pues a partir del petróleo. Cuando la gasolina está en contacto con el oxígeno, se lleva a cabo la reacción y me van a producir como residuos, o como van a liberar lo que son dos gases principales, que son dióxido de carbono y vapor de agua. Son los dos principales que siempre se van a liberar. Más calor. Este calor pues es la energía que podemos ver en forma directa de llama en el caso de la estufa y del boiler, por ejemplo. Y ya en otros mecanismos, como es controlada, por ejemplo, en el caso del motor, es una combustión controlada. Ahí se va a generar energía en forma de movimiento para poder activar o para poder mover el auto. La gasolina, bueno, pues de acuerdo a sus componentes, pues puede liberar una serie de gases. Sabemos que todos los autos tienen un escape, por ahí pueden liberar los gases que se liberan a partir del funcionamiento, y van a liberar una serie de gases o de emisiones gaseosas. Podemos tener las que no son tóxicas y las que son tóxicas. Las que no son tóxicas significa que directamente no nos causan un daño, al menos inmediato,
pero no dejan de ser un problema ambiental. Entonces, no porque no sean tóxicas, no significa que no deberían de estar ahí y que no pueden generar otra serie de problemas ambientales. En el caso de las sustancias tóxicas, pues son sustancias que debemos de tener cuidado de tener contacto directo, esto es en caso de respirarlas, ajá, porque son emisiones en forma de gas, entonces se respiran. Las que son tóxicas, pues pueden generar importantes efectos en la salud y algunos muy inmediatos, ¿no? En cuestiones de minutos u horas pueden ser bastante tóxicos y algunas otras puede ser que pase mucho tiempo para que se empiecen a ver los efectos de esas sustancias. Dentro de los no tóxicos tendríamos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno, el vapor de agua. No son como tal tóxicos porque como están viendo aquí tenemos al oxígeno y al agua, por ejemplo. Entonces, pues diríamos que esos no son tóxicos, pensaríamos, ¿no? Y sí, efectivamente no son tóxicos, pero están en condiciones que no deberían de estar de manera natural en la atmósfera. Entonces, esto sale fuera de lo normal, sus concentraciones, entonces no deberían de estar ahí y por lo tanto, pues se consideran no deseados, ¿no? ¿Por qué? Porque toda sustancia que esté en mayor cantidad en donde no debe de estar, pues finalmente se considera como un contaminante. Ajá. Y en el caso de las sustancias tóxicas, por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. También unos de los más comunes son los óxidos de azufre, también dependiendo de la calidad de la gasolina, ¿no? O del tipo de combustible que se esté utilizando. En el caso, por ejemplo, del monóxido, que es este que está aquí, el que está aquí más arriba, ese puede ser muy, muy tóxico, ¿no? En cuestiones de minutos puede generar problemas de salud importantes en la persona que está respirando esa emisión, ese gas. Entonces es muy importante por eso el cuidado de las emisiones de los motores. Entonces, para eso, pues existen algunos aditivos que son, y los convertidores catalíticos, que precisamente es sobre lo que trata su infografía. Aquí podemos ver en forma de reacción algunos gases que son combustibles, todos son combustibles, solamente que todos son gases. Tenemos el metano, etano, propano y butano. La mezcla de todos ellos constituyen el gas natural que consumimos todos, no todos, porque algunos consumimos el gas LP, pero bueno, el gas natural es la mezcla de todos estos gases. Estos gases, vean cómo todos están formados de carbono e hidrógeno. Ya solamente el número distinto de carbonos e hidrógenos es lo que hace que sean diferentes gases, pero todos están constituidos por carbono e hidrógeno y cuando se queman me van a producir energía. Entonces, ese es el común denominador, ¿no? Que siempre a partir de la combustión vamos a obtener energía. Y ya esa energía, pues ya se le da un uso específico de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que tengamos. Vean cómo todos reaccionan con el oxígeno y van a producir dióxido de carbono y agua. Vean cómo en todos es común eso. Todos producen dióxido de carbono y agua en diferentes cantidades, dependiendo del tamaño de la molécula, pero también producen energía, que es la que permite pues, que se lleven a cabo ciertos procesos. Vean aquí, aprovechando, tengo la cita. Esta imagen la saqué de una institución. Entonces, aquí está entre paréntesis, esta es la cita del documento que consulté. Bueno, voy a continuar. Los aditivos son muy útiles, hay diferentes tipos de aditivos. Uno de los aditivos más comunes son los aditivos para gasolina. Estos aditivos lo que hacen es que mejoran la calidad y la eficiencia del combustible, y de todos sus componentes. Esto hace que se mejore el funcionamiento del motor es mucho más eficiente y al ser más eficiente lo que hace es que disminuya pues la probabilidad de emisiones gaseosas o al menos la cantidad de emisiones gaseosas y entonces disminuye también el desgaste y es conveniente para el usuario, ¿no? Porque disminuye los gastos por menor desgaste y también es conveniente para el medio ambiente. Al haber menos desgaste y al haber mejor manejo o mejor utilización del combustible,
entonces se generan menores cantidades de emisiones gaseosas. Para esto, los automóviles tienen una pieza que se llama convertidor catalítico, como este que vemos aquí. Aquí lo podemos ver en su parte interna. Recuerden que su infografía pues solicita que describan de qué está constituido un convertidor catalítico. Los convertidores catalíticos en su interior tienen cerámica. La cerámica eh, es un recubrimiento poroso. Yo creo que todos han visto una figura de cerámica, ¿no? Este, es porosa, está hecha de sales, está formada, en el caso de la cerámica que constituye a este convertidor, tenemos sales como silicatos de aluminio y magnesio y óxido de aluminio. Esto lo que hace es que al ser porosa, en esta superficie porosa, permite que se fijen algunas partículas de algunos metales como el platino, el rodio y el paladio. Estos son metales que son metales raros, no son muy comunes de encontrar. Entonces esto hace que la pieza sea una pieza cara. Son caros porque tienen estos metales que son pues valiosos. El convertidor tiene una entrada de oxígeno que está por acá, que es esta que está aquí, que es la entrada de aire. Por ahí entra el oxígeno y este oxígeno les va a permitir el funcionamiento precisamente de este convertidor. Entonces lo que ocurre es que este convertidor está conectado al motor. Las emisiones gaseosas del motor, que es esta entrada, entra por aquí directamente las emisiones gaseosas originales, y lo que hace el convertidor es que antes de liberarlas por el escape, convierte esas emisiones gaseosas en emisiones que son un poco menos tóxicas, un poquito más inofensivas, y entonces se hace el menor daño al ambiente posible, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, en el caso del convertidor, contiene una superficie que está recubierta por rodio platino, cataliza la descomposición de monóxido de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno. Es más fácil verla, así es. Sí, Rocío, no como un filtro exactamente porque no es, los filtros lo que hacen es que retienen, en este caso el filtro retenería lo malo. El convertidor lo que hace es que lo convierte. Ajá, o sea, finalmente la emisión va a salir, pero no va a salir como tal como se formó en el motor, sino que va a reaccionar. Al reaccionar va a convertirlo a otra sustancia y esa sustancia va a ser menos tóxica que la original. Entonces ya se va a volver menos dañina, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del rodio platino, convierten los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno. Entonces, estos gases, nitrógeno y oxígeno, son mucho menos dañinos, que ustedes dirían que lo que comentábamos hace ratito, que como el oxígeno va a ser dañino. Bueno, si están mayores cantidades de las que deben de estar, también se considera un contaminante, ¿de acuerdo? Pero no se compara su toxicidad de estos con el monóxido de nitrógeno. Entonces es preferible liberar estos dos a liberar el monóxido de nitrógeno. Entonces el convertidor convierte este monóxido de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno, que son mucho menos dañinos. En el caso de la cubierta que está cubierta por paladio y platino, convierte el monóxido de carbono a dióxido de carbono. Los hidrocarburos de cadena corta en dióxido de carbono y vapor de agua. Déjenme ver, creo que me inscribieron aquí. Sí, por eso la insistencia en estos programas de la verificación y te insisten tanto en la verificación y hay multas y sanciones y todo esto, pero pues no se les insiste tanto como sabemos a los transportistas y a este tipo de vehículos que finalmente son los que más contaminan, ¿no? Porque sabemos que no es tanto un vehículo particular, sino precisamente estos vehículos de alto, ¿no? Los vehículos grandes que son los que finalmente son los que generan mayor contaminación. Entonces sí, si se respetaran estos programas, sí disminuiría muchísimo, al menos lo visible, ¿no? Por eso estas situaciones de contingencia, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México,
cuando ya la concentración ya es tan alta de contaminantes, pues es básicamente por el tráfico vehicular, es uno de los de las fuentes más comunes. Entonces, si se respetara esta verificación, aparte de que consideramos que el auto debe de estar en buenas condiciones para que, genere la menor cantidad posible de contaminantes, ¿va? Aquí, en este caso, como podemos ver aquí en la reacción, el monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, pero no es tóxico como el monóxido. Este de aquí, este monóxido, es altamente tóxico y peligroso. Lo que son los hidrocarburos de cadena corta, estos de aquí, se convierten a dióxido de carbono y vapor de agua. Estos hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, se consideran cancerígenos. Entonces es importante convertirlos para que no causen tanto este, daño a la salud humana. Entonces, en conclusión, pues el convertidor lo que hace, como su nombre lo dice, convierte. ¿No? Convierte los contaminantes que originalmente se han formado en el motor. Del motor pasan directamente al convertidor, reaccionan, los convierte y los convierte en sustancias menos tóxicas o que no son tóxicas, pero no deberían de estar de todas formas en el ambiente, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿Sale? Para eso sirve el convertidor. Aprovechando aquí, para que vean las referencias, vean cómo tenemos el autor, la fecha del, del recurso, el título del, el título de lo que están consultando, el sitio web y el link. Vean cómo no hay otra segunda fecha, no hay una fecha de consulta, porque es uno de los errores más comunes en las referencias. Según el manual de Prepa en línea CEP, no se indica la fecha de consulta. Entonces, la única fecha que está aquí es la fecha del recurso, no de la consulta del recurso. Entonces, para que lo consideren y no incluyan la fecha de consulta porque no está indicado dentro del manual. Y recuerden que si no se cumple con la estructura de la referencia, pues puede haber una afectación en la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguna? Bueno, ok. Bueno, de todas formas, quedamos pendientes en el mensajero de la plataforma, cualquier situación. Pues entonces, si no hay dudas, ha sido todo por la sesión de hoy. Entonces, pues les agradezco haber asistido. Pues que tengan buenas noches, que descansen y les mando su invitación del miércoles, ¿sale? Bueno, pues entonces, buenas noches, buen fin de semana, hasta luego. Buenas noches.